Bienvenidos una vez más, estudiantes. En esta ocasión vamos a ver el método de descomposición rectangular. Y en esta ocasión lo vamos a utilizar para solucionar sistemas vectoriales compuestos de 3 vectores. En el planteamiento del problema, observamos la fuerza 1 con un valor de 8 newtons y una dirección de 45.2 grados respecto a la horizontal. La fuerza 2 con un valor de 5 newtons con una dirección de 70.84 grados respecto a la vertical. Y la fuerza 3 con un valor de 4 newtons y una dirección de 0 grados sobre el eje de las y negativas. Ahora veamos cómo solucionamos este sistema vectorial. Ahora bien, vamos a colocar una recta vertical y una recta horizontal en la fuerza 1. Y ahora colocaremos una flecha en color azul, que es el vector fx. Como corresponde a la fuerza 1, le colocaremos f1x, que es igual a f1 coseno de 45 grados. Y recordemos que se utiliza la función coseno porque el ángulo o la dirección referente al vector f1 es respecto a la horizontal. Ahora colocaremos otro vector en color rojo, que es el vector f1y, y se determina con f1 seno de 45.2 grados. Y esta f1y se determina con el seno por la misma razón de que la dirección del vector f1 es respecto a la horizontal. Ahora reproduciremos el vector f1y como se indica. Y le pondremos por nombre f1y'. Y tiene las mismas características que f1y, solo que como es una réplica, la distinguiremos como f1y'. Y si nos damos cuenta, tenemos el vector f1, f1x y f1y', y forman un triángulo rectángulo. Ahora procederemos a hacer lo mismo con f2. Colocaremos el vector horizontal denominado f2x, y se determina con f2 seno de 70.84 grados. Y el signo negativo es porque tiene sentido de las x negativas. Y el vector f2y', que se determina con f coseno de 70.84 grados. En este punto te explico que se utiliza el seno de 70.84 grados para determinar la f de x, debido a que la dirección de este vector está respecto al eje de las y, pero también podríamos determinar la dirección respecto al eje de las x y así utilizar la misma función trigonométrica coseno para determinar f de x, como lo hicimos con f1. Pero en esta ocasión lo vamos a dejar como está indicado. El resultado final no se va a alterar. Ahora procederemos a realizar los cálculos. Y para esto aplicaremos la primera ley de Newton, que dice que todo cuerpo está en estado de reposo o movimiento a menos de que exista una fuerza externa que pueda alterar esta condición. Es decir, que un cuerpo está en equilibrio a menos de que exista una fuerza que cambie esa condición. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera. Primero debe haber una sumatoria de fuerzas en x igual a 0. Vamos a ver cómo se establece esta ecuación en el sistema que habíamos visto. Teníamos en el eje de las x dos fuerzas, F1x y menos F2x. Y los estableceremos en la ecuación. Observa, la sumatoria de fuerzas en x es igual a menos F2x más F1x.
Observa que estamos respetando los signos de las fuerzas. Ahora bien, vamos a sustituir cómo determinamos menos F2x. Recuerda que es menos F2 seno de 70.84 grados más F1 coseno de 45.2 grados. Realizaremos estas operaciones y obtendremos, no sin antes, sustituir los valores. Menos 5 newton seno de 70.84 grados más 8 newtons coseno de 45.2 grados. Ahora bien, realizamos las operaciones y tendremos menos 4.7 newtons más 5.3 newtons. Ahora tendremos que la sumatoria de fuerzas de X será igual a 0.6 newtons. Ahora procederemos a determinar la sumatoria de fuerzas en Y y vemos que en el sistema de fuerzas existen dos vectores, F2y', que es igual a F2 coseno de 70.84 grados, y F1 y', que es igual a F1 seno de 45.2 grados. En la sumatoria de las fuerzas en Y tenemos F2y' positivo más F1y', también con sentido positivo. Sustituyendo esas ecuaciones tendremos F2 coseno de 70.84 grados más F1 seno de 45.2 grados. Sustituyendo valores tendremos 5 newtons coseno de 70.84 grados más 8 newtons seno de 45.2 grados. Sustituyendo valores tendremos 5 newtons coseno de 70.84 grados nos da como resultado 1.6 newtons y 8 newtons seno de 45.2 grados nos da como resultado 5.7 newtons. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y será igual a 7.3 newtons. Ahora procederemos a graficar la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y en un plano cartesiano. Y quedará de la siguiente manera. El vector azul nos indica la sumatoria de fuerzas en X, que es 0.6 newtons. Y el vector naranja, la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 7.3 newtons. Y el vector verde nos indica la fuerza resultante, obtenida gráficamente ocupando el método del paralelismo. Ahora procederemos a calcular la fuerza resultante y vamos a determinarlo con el teorema de Pitágoras. Aquí fue adaptado para aplicarlo a un sistema de fuerzas, así que en esencia es lo mismo y dice que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado. Y tendremos, sustituyendo los valores, la raíz cuadrada de 0.6 newtons al cuadrado más 7.3 newtons al cuadrado. Realizando la operación, tendremos que la fuerza resultante es igual a 7.31 newtons. Ahora vamos a calcular el ángulo o la dirección de la fuerza resultante respecto al eje horizontal.
y en este caso le denominaremos teta. Realizando los cálculos de la dirección, tendremos que tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Déjame decirte que puedes utilizar cualquiera de las funciones trigonométricas, ya sea seno, coseno, tangente, cotangente, para poder determinar la dirección. Solamente tienes que respetar los catetos opuestos, la hipotenusa, y así puedes aplicar cualquiera de las funciones trigonométricas. En este caso yo elegí la tangente de teta. Y veamos cómo la tangente de teta, sustituyendo los valores de las sumatorias, tendremos 7.3 newtons entre 0.6 newtons. Esto dará como resultado 12.16. Vamos a despejar ahora teta y tendremos tangente a la menos 1 de 12.16. Y esto nos da como resultado 85.3. Muy bien, jóvenes. Así es como se resuelve un sistema compuesto por 3 o más vectores. En esta ocasión solamente utilizamos 3 vectores, pero pueden ser 4, 5, 6 o más. Y se hace lo mismo, el mismo procedimiento, simplemente se van realizando las descomposiciones pertinentes. Espero que te haya quedado claro, y si no, te invito a que vuelvas a ver el video las veces que sean necesarias, para que puedas afianzar tus aprendizajes. Te deseo un buen día y hasta la próxima. Agradezco tu atención y te invito a que te suscribas a mi canal. Hasta la próxima.